Queridos hermanos cursillistas, estamos iniciando este taller de metodología que suple un poco a la jornada de metodología que por esta pandemia no podemos hacer de forma presencial, así que lo hacemos de esta manera virtual y a modo de aproximación a lo que son las jornadas nuestras de metodología. Para esto entonces vamos a iniciar invocando la bendición y la luz que vienen del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a gustar lo bueno y recto según tu Espíritu, para gozar para siempre de tus consuelos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, patrono de nuestro movimiento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya el rollo que nos toca explicar un poquito es evangelización y cursillo, un rollo introductorio a todo lo que es la jornada de metodología. Partimos de lo que significa la palabra evangelización, que es una buena noticia. La buena noticia del amor de Dios derramado en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Esa buena noticia es la que Jesús ha querido que los discípulos, o sea, la Iglesia, anuncie a todos los hombres de todos los tiempos. Así lo hemos escuchado hace domingos atrás en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, donde hablaba de la ascensión de Jesús en esa fiesta tan bonita, previa a Pentecostés, donde Marcos nos dice: vayan a todos y anuncien el Evangelio a toda la creación. O sea, Jesús insiste en que hay que ir y hay que anunciar. Eso que Jesús ha venido a anunciar de parte de Dios, también los discípulos tienen que anunciar a todos. Y en los discípulos Jesús le está diciendo a la Iglesia, que es la encargada de llevar la palabra de Dios y el anuncio de salvación a todos los hombres, a todos los pueblos, de todos los tiempos, o como dice mejor Marcos, a toda la creación. Esta buena noticia es compartir la alegría de la salvación. Y eso es lo que la Iglesia entiende. Eso es lo que la Iglesia intenta hacer desde la resurrección de Jesús y antes de subir al cielo. El mismo Jesús le encarga a los discípulos. Una Iglesia que no crece por proselitismo, sino que crece por atracción. Bonita palabra, ¿no? Es la atracción de todos los hombres hacia el amor de Dios. O como dirá Jesús en el Evangelio: cuando yo sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Y entonces, bueno, esa es la tarea de la Iglesia, atraer a todos los hombres al Señor, al amor del Señor. Y entonces es lo que intentamos hacer. Y lo que nos pide el Papa Francisco en estos tiempos es que transmitamos este Evangelio y esta buena noticia con la alegría de saber que estamos salvados y que Dios nos ha salvado porque nos ama profundamente y que a través de su Hijo Jesús nos muestra y nos demuestra su amor. Siendo Jesús en su persona, en sus palabras y en sus gestos,
y en lo que Él nos envía, su Espíritu Santo, nos quiere traer el amor y la alegría de parte de Dios. Así que como decimos, este bien tiende a comunicarse siempre, el bien siempre es difusivo de por sí, entonces así también esta buena noticia, este bien para los hombres, debe serlo para todas las culturas, para todos los rincones de nuestro querido mundo, de nuestro querido planeta. Por eso la tarea urgente de la Iglesia es evangelizar. Como dirá nuestro querido patrono San Pablo, ay de mí si no evangelizo, porque si no evangelizo no soy Iglesia, porque si no soy Iglesia, Dios no me envía a que solo dé buenas noticias yo, sino que como cuerpo, como comunidad lo hagamos. Y la Iglesia siempre sirve para evangelizar. Si no nos sirve para lo esencial, entonces la Iglesia está de más en el mundo como grupo. Por eso vamos a hablar de esta evangelización. Vamos a hablar primeramente del proceso de evangelización. Y para esto vamos a compararlo con lo que Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, habla en psicología. Él nos dice que para sanar a un enfermo, a un paciente, para llenarlo de sentido, para mostrarle el camino, hay que entrar en relación con el paciente. La relación entre terapeuta y paciente es fundamental para lo que quiere hacer la logoterapia, para darle al paciente una ayuda efectiva. Esta cercanía del terapeuta-paciente se explica en 3 momentos. El primer momento es el afectivo, la solidaridad, la empatía que el terapeuta tiene que tener con su prójimo, con el paciente. Es como un aceptarte tal como eres. Es como aceptar a la persona así como viene, con sus alegrías, con sus gozos, con sus defectos, con sus fracasos, con sus problemas a cuestas. Aceptarlo tal como es. O como decimos también nosotros, amarlo tal como es. El segundo es el cognoscitivo. Es como ponerse en el zapato del otro, es decir, comprenderlo, es decir, acompañarlo, es decir, no juzgarlo, sino todo lo contrario. No abriendo juicios sobre la persona, es tratar de acompañarlo y comprenderlo en su situación. Y el tercer momento es el volitivo, o sea, de la voluntad, y es la responsabilidad de sanar, de curar, de buscar la salida o camino o el sentido de su vida. Dirá Viktor Frankl, solo una relación auténticamente humana puede llegar a lo profundo de una persona para ayudarlo. Por lo tanto, entonces, hay una relación entre terapeuta y paciente para poder ayudarlo afectivamente y efectivamente, que entraña lo sensitivo, que entraña lo volitivo y lo cognoscitivo. Fíjense que aplicando estos 3 momentos de la curación de un paciente, también lo aplicamos a la salvación. Primero, Dios
nos ama y lo ama al hombre sin juzgarlo, antes de que el hombre pueda dar una respuesta. Dios nos amó primero, así dice la carta primera de San Juan. Y parafraseando esta palabra, el Papa Francisco nos dice: Dios nos primerea. Dios es el primero en jugarse, en venir a nosotros, en amarnos, antes de que nosotros hagamos algo por Él. Entonces, Dios nos acepta tal como somos. Decirle al hombre que Dios lo quiere y lo ama tal como es. No solo decírselo, sino que también nosotros intentamos hacer lo mismo, ¿no? Amar al hombre, amar al hermano, así como es, en su situación concreta, en la situación del hoy, de la hora de su vida. Lo segundo es que Jesús se hizo pecado por nosotros, se abajó, se anonadó. Es el descenso de Jesús a nuestro estado, a nuestro nivel, para salvarnos. El evangelizador comprende la miseria del otro, se compadece de su fragilidad, se pone en el zapato del otro y descubre que las heridas del hermano también a veces son las mismas heridas nuestras. Son las heridas que Jesús recibió en su carne. Y como dice la Sagrada Escritura, por sus llagas, por sus heridas, hemos sido curados. Entonces, ponernos a nivel del otro y del hermano, eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que hace el evangelizador. Y por último, Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Él nos muestra a través del amor el camino de la superación, a la postración a que nos ha llevado el pecado, para darnos el sentido nuevo y pleno que nos quiere dar. O sea, Jesús ha hecho todo para salvarnos. Y allí entonces Jesús quiere provocar en la persona que escucha el mensaje transmitido por el evangelizador la respuesta. Esa voluntad de acercarse a Jesús. Fíjense que todo este proceso lo vemos claramente en el pasaje de los discípulos de Emaús. En ese bonito pasaje de Lucas 24, donde estos dos discípulos de Emaús van caminando de Jerusalén a esa aldea. ¿Y cómo van? Y con mucho dolor, con mucho desconcierto, con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucho desánimo. Y se le acerca este peregrino que no lo reconocen y que se pone a caminar con ellos. Y primero lo que hace Jesús es escucharlos, escuchar todo lo que tienen dentro del corazón, especialmente esa amargura, ese dolor, ese abatimiento con el que van a la aldea de Emaús. Es bonito ver a Jesús cómo intenta que los discípulos saquen toda esa amargura, que la expresen, para que después y en el mismo camino y en un segundo momento Jesús les abre el corazón y les empieza a explicar las Escrituras, les empieza a explicar la palabra de Dios, con un corazón dolorido por las cosas que han vivido los discípulos, pero ya descargado de todo el dolor y el sinsentido. Allí entonces Jesús entra a llenar ese corazón vacío de su palabra, de la palabra de Dios. Y eso hace que los discípulos empiecen a sentirse diferente
Incluso lo expresan. ¿Cómo no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras? Bien, fíjense todo el proceso que intenta narrar el Evangelio de Lucas, ese proceso en donde Jesús va acompañando primero, va haciendo que ese corazón se descargue de todo lo negativo, de todo lo feo que han vivido, y desde allí, de ese corazón medio vacío de los discípulos, ahí va Jesús anunciándole la palabra, anunciando el querigma, anunciando que la salvación de Dios está cumplida en este Maestro que ha muerto y que ahora vive y camina con ellos. Jesús entonces les interpreta las Escrituras. Es también lo que hace el evangelizador. Una vez que ha caminado con la persona, intenta anunciarle el Evangelio. Pero ¿cómo se lo anuncia? A través del querigma, que es lo que vemos ahora. Hablamos de los momentos de la evangelización. Y el primer momento es el momento del querigma, esa palabra tan bonita que nosotros llevamos muy dentro. El querigma es el primer anuncio de la salvación. Pero, ¿cómo es el querigma? Y tiene que ser impactante, corto, gozoso. ¿Y quién lo hace? Lo hace el testigo. Aquel que ha encontrado la verdad con Jesús y en Jesús. Aquel que ha descubierto la noticia de la muerte y resurrección de Jesús como una buena noticia, como una noticia de salvación para su vida. Entonces, por lo tanto, ¿cómo la va a transmitir? No solo con buenas palabras, sino con toda la alegría y el gozo de los testigos, de aquel que no solo es discípulo, sino que aquel que se ha hecho amigo de Jesús a través de la palabra del Señor. Y con ese testimonio jubiloso, alegre, impactante, intenta llenar el corazón de los hermanos. No solo hay que conocer a Jesús, sino haber tenido una experiencia profunda con Él. Ese es el verdadero discípulo, ese es el verdadero testigo. El anuncio es un testimonio de fe y de vida. Elementos del querigma. Los elementos del querigma son, primero, el amor de Dios, que busca nuestra felicidad. Ese amor de Dios que se sobrepone a la realidad del pecado, que impide la manifestación precisamente de ese amor de Dios. El anuncio de un Jesús que nos salva con su muerte y resurrección. Y esa salvación de Jesús comporta en nosotros una respuesta o nos invita a responder desde la fe y desde la conversión personal para apropiarnos de la salvación. Y ese apropiarse de la salvación de Dios lo hacemos a través del Espíritu Santo, que hace presente y eficaz la salvación, a través de una comunidad donde se viven los valores del reino. Estos serían los puntos centrales que hay que transmitir, pero ven, no solo con palabras, sino con el testimonio y con nuestra vida, con una vida que está avalando la palabra que decimos, y una palabra que sale de lo profundo del corazón
del creyente. La palabra expresa lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, antes de hablar del querigma, tenemos que haberlo vivido, tenemos que haberlo experimentado en nuestra vida. El querigma, por último, lo denominamos el primer anuncio, y no porque está solo al comienzo y después se olvida, sino, como dice nuestro Papa Francisco en Evangelii Gaudium 164, siempre se debe volver a él. Por eso el movimiento nuestro es querigmático, no solo porque anuncia la salvación a los hombres por primero, sino que lo anuncia y lo vive, y lo vivimos, y somos y seremos siempre querigmáticos por excelencia. O sea, hay que volver siempre al querigma, ese anuncio jubiloso, ese anuncio impactante que no se da solo al comienzo en la vida del creyente, sino en todos los ámbitos y en todo el crecimiento de ese creyente en la fe. El segundo momento de la evangelización es el crecimiento. El crecimiento es lo que viene después, es el acompañar ese camino que no termina nunca. Ese acompañamiento se hace con el triple poder conferido por Cristo, sacerdote, profeta y rey. Es la función de Jesús en esta tierra y es lo que nos regala a nosotros como bautizados. Así, al estilo de Jesús, somos también nosotros sacerdotes, profetas y pastores. ¿Por qué profetas? Bueno, la Iglesia continúa enseñando a partir de la palabra de Dios. Profeta es el que habla de Dios y somos todos nosotros. Este profetismo se da muchas veces en el crecimiento a través de la catequesis, pero no solo en la catequesis, sino en todos los procesos de crecimiento del cristiano. Este crecimiento se da a través de la vivencia de cada uno de nosotros como sacerdotes. La salvación, decimos, se celebra también, especialmente en los sacramentos. Y lógicamente nosotros también sabemos que el sacramento fundamental, el que es la base y la fuente y a donde apunta toda la vida del cristiano, es la Eucaristía, el sacramento por excelencia, el sacramento que nos hace cuerpo de Cristo, porque, como dice San Pablo, que hemos comido del mismo pan, hemos bebido del mismo cáliz, el cuerpo y la sangre del Señor, y eso nos hace cuerpo del Señor, cuerpo resucitado de Cristo. Eso es la Iglesia. Y a través de la acción de Jesús como buen pastor, un buen pastor que ayuda, que orienta y que fortalece a los fieles. Eso que llamamos también nosotros, y lo llama el Papa, acompañamiento. El pastor acompaña, el pastor guía, el pastor va con las ovejas. Ese acompañamiento que sentimos que Jesús hace con nosotros en su iglesia, también lo debemos hacer nosotros con los hermanos. Entonces fíjense cómo el movimiento de cursillos tiene la misma misión y finalidad de la iglesia, es evangelizar. El movimiento se centra en la persona y genera las mejores condiciones para que se encuentre con el amor de Dios en Cristo Jesús y se convierta en testigo de su amor. Para esto entonces nosotros apuntamos al centro de la persona, a su corazón, a su conciencia.
Y si bien los métodos o la metodología que usa el movimiento es muy buena, si la persona que va a cursillo no abre su corazón, el método puede ser infalible, pero choca con la piedra o la caparazón dura con la que está el hermano en su situación. Pero fíjense, eso lo trabaja Dios por dentro en el corazón del hombre. Pero fíjense cómo el movimiento ayuda y pone las mejores condiciones para que ese encuentro se dé. Entonces, por un lado está la apertura que tiene que estar en el hombre que escucha el querigma, pero fíjense cómo el movimiento hace y genera esas condiciones, las mejores condiciones para que nuestro hermano se encuentre con el Señor. Así que bueno, esto trabajamos y esto es lo que hacemos en el movimiento. Cada una de estas etapas se cumplen en el cursillo. Se anuncia el querigma de modo claro y contundente. El crecimiento es el que acompaña en el camino. Se debe conocer bien los medios de perseverancia del movimiento. Nos referimos al postcursillo, reuniones de grupo, ultrellas, escuela, etc. Bueno, y así entonces vamos cumpliendo con nuestra tarea que nos ha dado el Espíritu Santo, tarea que hacemos junto con toda la iglesia que evangeliza a través de todo este método tan bonito que es el método y la metodología del movimiento de cursillos. Así, el cursillista convertido se hace evangelizador. No existe un verdadero cursillista si no evangeliza. No existe un verdadero cursillista quien no ha abierto el corazón a esta propuesta de Dios, esta propuesta del amor de Dios que se da en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nuestra tarea es la misma tarea de la Iglesia, que con esta metodología tan bonita y generada por el Espíritu Santo ayuda a que muchos hermanos se encuentren con el Señor. Así que bueno, bienvenidos a esta tarea evangelizadora de la Iglesia, que lo hacemos junto con todo el movimiento de cursillos. Le dejo a dos preguntitas para que reflexionemos. Una, en mi proceso evangelizador, ¿aplico esto de acercarme, hacerme amigo, empatizar, no juzgar, acompañar al hermano? Y segundo, ¿cómo vivo y aplico el momento de lo querigmático en mi evangelización? Bueno, pidamos las luces del Espíritu Santo, pidámosle a aquel que es el dador de vida, que ilumine nuestro caminar y nuestra tarea como cursillistas. Cerramos invocando al Espíritu. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.